Soy María Teresa Rodríguez y tengo 38 años. Soy de Riobamba, vivo en Cuenca como unos 25 años, pero mis papás y toda mi familia son colombianos, entonces están por allá. Bueno, mi papá está acá, pero mi esposo es cuencano, él vive acá y no sabe que estoy aquí. Tengo algunas razones para haber tomado esta decisión, pero como que la más importante es que considero que la maternidad es una responsabilidad que no tengo la motivación de asumir, es como básicamente eso. Y aparte también creo que hay bastante gente ya en el mundo, entonces está bueno si alguien le para un poco por un tiempo. Eso es. Tengo muchas otras razones, ¿no? Pero básicamente es eso, una responsabilidad que me parece muy fuerte y no tengo la motivación ni las ganas de asumir. Un poco, de pronto mi historia es un poco atípica para la sociedad de Cuenca porque yo tengo una pareja con la que convivo desde hace 12 años más o menos. Entonces nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación y la gente siempre está esperando el hijo de los dos. Pero hemos decidido no tenerlo. Yo por lo menos tengo la claridad de que no quiero tener hijos y nada, pues en eso estamos. Estaba escuchando los otros testimonios y claro, siempre cuando no quieres tener hijos hay muchísima presión de toda la gente. Yo he tenido la ventaja de que mi familia y la familia de parte de mi pareja han sido sumamente respetuosos con el tema y desde el momento en que yo fui clara con el hecho de no tener hijos, no he recibido presión de la familia, pero bueno, sí de parte de la gente externa. Bueno, antes, hace algunos años atrás, cuando la gente me preguntaba sobre por qué no quería ser mamá, a pesar de que hay muchas preguntas imprudentes y fuertes, a veces groseras, claro, la reacción de uno era enojarse, pero ahora con el tiempo yo he entendido que mi reacción de enojarme era básicamente porque no estaba segura de mi decisión. Ahora, cuando la gente me pregunta, estoy dispuesta a compartir lo que pienso respecto y ya no tengo esa rabia. Creo que es importante compartir lo que pienso de no ser mamá. Entonces, es importante que la gente escuche otros testimonios y otras cosas. Siguen muchas preguntas impertinentes, sí, claro. Y ahora lo que he notado es que como estamos con mi pareja muchos años, él tiene 40 y yo 38, ya mucha gente ha dejado de presionar o de preguntar, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Yo creo que es porque piensan que somos estériles y ya no podemos tenerlos. Entonces como que la gente ha parado de preguntar, pero igual quienes me rodean saben y conocen mis razones y yo creo que es importante como mujeres ser honestas con lo que eres y yo creo que definitivamente hacerme cargo de niños es algo que no está en mis planes, no es mi personalidad, no tengo como esa afición y creo que hay que ser honestos con lo que uno es y tomar decisiones basadas en eso, ¿no? Entonces es importante reconocerse y saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Pues, por ejemplo, mucha gente me dice que soy una persona egoísta por no tener hijos. Yo me pongo a reflexionar y digo, ¿egoísta? ¿Pero egoísta con quién? Conmigo misma no, porque estoy tomando una decisión que me beneficia a mí. Con mi pareja lo hemos conversado y él también está de acuerdo, entonces estamos de acuerdo los dos. Con el planeta no creo que seamos egoístas, entonces descartada esa palabra. También hay mucha gente que me dice, tú no quieres tener hijos porque eres vaga. Me lo dicen en buena onda, pero es como... Y sí, o sea, la verdad, no es un tema de que soy vaga, sino que no quiero esa responsabilidad que me parece fuerte. No está en mis planes. Entonces, claro, más existen calificativos negativos para las personas las mujeres que no queremos tener hijos, que una palabra que nos defina por una actitud personal, ¿no? Pero no existe así. Digamos que los hombres tienen la ventaja biológica de tener hijos en el momento que decidan, las mujeres no. De pronto la decisión resulta más fuerte para la mujer porque no tienes toda la vida para tomar la decisión. Entonces, siempre la pregunta es, y la presión es más hacia la mujer que hacia el hombre, ¿sí? Entonces, es fuerte también en ese sentido. Yo tengo mi pareja, él está de acuerdo en no tener hijos ahora, pero podría cambiar de opinión en cualquier momento. Él, como digo, tiene la ventaja de poder decidir tener hijos después y estaría en su total derecho, ¿no? Lo importante es que uno
como mujer tenga esa claridad para ir tomando decisiones en la vida, ¿no? Bueno, ya con mi círculo de amigas ya dejó de ser un tabú. Como te digo antes, mis amigas o la gente que me rodeaba tal vez no estaban seguras de mi decisión porque yo no lo estaba, pero ahora ya me conocen mi forma de ser y saben que soy clara con lo que estoy diciendo, pero claro, para la gente es un tabú, la gente no puede entender cómo una mujer no quiere ser madre, no tiene la motivación, y más aún si tienes una pareja con la que te llevas bien, es una buena persona, yo me considero una buena persona, es como, ustedes deberían criar hijos, ¿por qué no lo hacen? Entonces es un tabú, pero ya, los tabúes se rompen y ya está. De parte de mi madre, mi mamá tenía 8 hermanos, todos tuvieron hijos, y de parte de mi papá, todos tuvieron hijos. Nuestros primos, los mayores, todos han tenido hijos. No conozco a nadie dentro de la familia que haya decidido no tener hijos. No tengo ese referente familiar. Y en verdad es una cosa que, el hecho de no ser mamá no es una cosa que se trató en casa. Mamá nunca nos presionó, pero ella sí tenía como que, mamá murió ya, pero ella quería tener nietos. Y alguna vez lo dijo, pero una vez fui clara con eso y nunca recibí presión. Tengo 2 sobrinas mujeres, a las que acompaño mucho en la crianza, y pues con ellas conversamos y ellas me preguntan y nada, pues no sé si sea un referente para ellas, pero ven que porque además tengo una hermana que tiene 37 y yo 38, y ella también está como por la misma línea de no tener hijos, ¿no? Entonces, pero referente familiar no tenemos, ni nadie cercano tampoco. No conozco. No realmente conozco gente que no haya tenido hijos aquí por decisión propia. Justamente venía en el taxi hacia acá y me puse a pensar, a ver, tal vez me van a hacer esa pregunta. Y nunca tuve así como un día en el que me levanté y dije, no voy a tener hijos. No, es algo que nunca, como digo, nunca los hijos fue una discusión de mi cabeza. O sea, tenía mi pareja, sabía que en ese momento no quería tener hijos porque queríamos estudiar, viajar. Pero con el tiempo fui decidiendo que no es lo que quiero ya más. Ajá. Entonces, pero no hubo un día ni una premonición ni nada. No, nada de eso. Igual hay un montón de estereotipos también para quienes no somos madres, porque claro, ya cuando la gente finalmente entiende que no quiere ser mamá, lo que viene es, pero si no eres mamá, deberías estar haciendo 2 maestrías, deberías estar viviendo en Barcelona, deberías estar un montón de cosas. Y es como, esperen un poco, o sea, yo estoy bien aquí, mi decisión está bien aquí, viajo muchísimo, eso sí, tengo la posibilidad de hacerlo, pero no quiero ser una superwoman o una supermujer por no haber tenido hijos, solo quiero ser un ser humano feliz, y creo que hasta ahora lo he logrado y eso está bien. Pero sí, hay muchos estereotipos también para quienes no somos mamás, ¿no? Esperan que lideres un montón de cosas y que si no tienes la responsabilidad de los hijos, asumas otras más, pero no tenemos por qué hacerlo. Aquí es más difícil encontrar gente de mi edad que no tenga hijos y compartir otros espacios con esas personas, pero en otros lugares donde he estado encuentro gente de 38 años, mujeres de 40, de 45 años que no tienen hijos y están bien, están contentas, están tranquilas. Y creo que eso también me ha ayudado un poco a tomar la decisión de que no está mal no tener hijos, Y claro, un montón de la maternidad es una cosa como que aquí mucha gente te dice, los hijos llegan en el momento que tienen que llegar, no nos enseñan mucho a planificar, eso es otra cosa muy de nuestra cultura. No te preocupes, los hijos van a llegar en el momento que tienen que llegar, pero además te lo dicen como que tienen que llegar. Y muchas mujeres lo dicen, ¿no? Entonces venimos de una cultura en donde a las mujeres, claro, se nos ve como único objetivo ser madres. Yo no lo creo así para nada. Viví 4 meses en Estados Unidos y conocí a una mujer muy linda y que también con su pareja, y ella me decía que ella no quiere tener hijos. Yo decía, qué extraño, no puedo creer. Y ahora nos volvimos a reencontrar y claro, dije, tenías razón, no te entendía en ese momento, pero ahora te entiendo. Entonces hay un montón de gente que también está en la misma línea
Y eso. Claro que me han dicho que congele mis óvulos, que sería una posibilidad. Y esto me lo dijo justamente una persona muy linda, también una mujer muy linda, que decidió no tener hijos, pero que como a los 40 años se arrepintió de su decisión, entonces decidió tenerlos, pero para ese momento ella ya no pudo tenerlos. Entonces ella me dijo, tenlos, porque, congela tus óvulos porque tú nunca sabes en qué momento te puedas arrepentir de la decisión. Lo pensé, pero después no. Y yo creo que ya pues con 38 años, como que ya tienes la claridad de asumir las consecuencias de las decisiones que tomas. Si decidí no tener hijos y eso a futuro de pronto me genera un sentimiento de, debí hacerlo, pues bueno, hay que asumir, digamos que con alegría también las decisiones que uno toma en la vida, ¿no? No hay que echarse a morir, está bien, o sea, pero sí, no, congelar óvulos no es lo que quiero, porque además considero que veo en las madres jóvenes que también hay una ventaja, y es que tienes mucha más energía como para poder criar niños. Si a los 45 años se me ocurriría tener hijos, tendría que pensar desde un punto de responsabilidad en el tema de tener la energía y el tiempo como para estar con ellos. Es porque me conozco, hablo de mí, ¿no? Porque sé que a los 45 tal vez no tenga toda esa energía y esa fuerza, entonces analizo un montón de cosas y creo que sí, que lo de la congelación de los óvulos no está en mis planes. Ajá, es un poco eso.